Buenos días. En la asignatura de Imágenes del Perú Contemporáneo, vamos a centrar entonces nuestra mirada en el problema del indio. Es un tema que ya venimos analizando en sesiones anteriores y que enmarca justamente las reflexiones y diríamos, los planteamientos que están reconfigurando la historia del Perú en este periodo tan interesante como es el del Perú entre dos siglos, a fines del siglo XIX y comienzos del XX, dentro del marco, diríamos, histórico que hemos mencionado como el de la Patria Nueva, o también llamado el Oncenio de Leguía. El problema del indio, lo hemos dicho en sesiones anteriores, es un problema de identidad, tiene que ver con la identidad, tiene que ver con la verdadera configuración de nuestro país, con darnos cuenta de cómo es nuestro país. Y era como también es cierto, era una gran tarea pendiente, era algo que estaba en el haber, en el debe del presupuesto teórico de nuestro país, ya que a lo largo del primer siglo de independencia, el indio había sido invisibilizado, no existía para la sociedad, para la nación, salvo como carne de cañón en las guerras o como peón de trabajo en las haciendas. Sin embargo, en el siglo XX lo que vamos a encontrar de la mano de los principales movimientos sociales y también de la mano del surgimiento de partidos políticos masivos y ciertamente nacionales o con espíritu nacional y de tendencias ideológicas determinadas, lo que vamos a encontrar es que efectivamente el indígena empieza a ser un tema que está en la palestra de la discusión sobre lo que es el Perú. Ahora, ciertamente el problema no es un tema de nuestra asignatura, aunque sí está dentro del aspecto cultural, el pensar que efectivamente el problema del indio iba más allá de su situación económica, que era postrada. O sea, el problema del indio no era solamente un problema económico. El problema del indio no era un problema educativo, como en algún momento lo dijo Mariátegui. También lo es, pero no es el centro. El problema del indio era la posición social que tenía en el Perú, la posición social que tenía dentro de nuestra nación, su no reconocimiento como ciudadano o su identificación como un ciudadano de segunda categoría o menor. Ese diríamos que es el problema central, porque de esas situaciones que se desprenden todas las demás problemáticas, todas las demás situaciones. Entonces, claro, el camino diríamos, a la visibilización, si queremos utilizar ese término, del indígena en nuestra nación peruana va a ser un camino largo, que no se va a solucionar en 20 años o 30 años. Políticamente, en estos momentos, a partir del año 80, podríamos decir que políticamente el indígena adquiere ciertos derechos que antes no los tenía. Sin embargo, socialmente todavía sigue arrastrándose en nuestro país, en nuestra sociedad, algunos lastres del pasado que impiden, pues, que efectivamente logremos esa tan ansiada igualdad y esa ciudadanía para todos, que es lo que debemos tener en nuestra cabeza, ¿no? Tal vez podríamos, si tuviéramos que hacer un corte, tendríamos que decir que en el siglo XXI, es decir, el siglo que estamos viviendo, el problema del indio ha ido, diríamos, mejorando la situación del indígena y la situación, diríamos, de su invisibilidad, pues se ha ido cada vez clarificando más gracias a acciones tanto del Estado como de la sociedad de acercarse más a ellos, ¿no? Y esto ayuda mucho en esa búsqueda de un Perú más justo para todos. Pero en el siglo XX todavía no se ha conseguido eso. Y en el siglo XX el camino está empezando a recorrerse. Entonces, es interesante tener esto en cuenta porque evidentemente lo que vamos a nosotros notar
es que es a paso lento, ¿no? Y se confluyen muchas ideas, ¿no? Ahora, esta problemática de lo indígena, ¿cómo se ve manifestado a través de las imágenes? El video que hemos visto de introducción sobre Martín Chambi nos abre las puertas a una forma de entender lo indígena, a una forma de observar lo indígena en el Perú del siglo XX. Y ciertamente uno de los aspectos más interesantes que tenemos es que la imagen del indio empieza a ser, diríamos, tema y centro de diríamos, de lo que es el Perú. Empieza a establecerse, al menos a nivel de imágenes, una relación entre indígena-Perú, ¿no? Y esta relación que no existía, esto es importante señalarlo, no existía, al menos a lo largo del siglo XIX, lo va a hacer la fotografía, un arte que hay que señalar, que es un arte nacido en el siglo XIX, pero tremendamente desarrollado en el siglo XX, ¿no? Y ciertamente la fotografía en esta época que estamos mencionando, que es en la que son los primeros 40 años del siglo XX, podríamos llamarlo como el gran momento de la fotografía, la época de bonanza o la época dorada de la fotografía, porque efectivamente se llega a unos estándares técnicos, a unos estándares, diríamos, de desarrollo artístico y estético, que luego en las siguientes décadas, claro, con la inclusión del color y nuevas características, pues se mantendrá, pero ya las bases están sentadas aquí, poniendo un punto, diríamos, un punto y aparte con respecto a la fotografía del siglo XIX. No es este un curso de temas de fotografía, pero sí habría que señalar que si en el siglo XIX predominó el retrato, y un retrato que a la vez era retocado, un retrato pictorialista, porque era intervenido con elementos de la pintura, un retrato en donde se buscaba exaltar la imagen del retratado, exaltarla, magnificarla, incluso embellecerla, en la fotografía del siglo XX, aun cuando todavía exista eso que viene de atrás, verdaderamente hay un cambio porque en la fotografía del siglo XX se rechaza prontamente el retoque fotográfico por el desarrollo de una fotografía directa. O sea, una fotografía directa, lo que implicaba, como lo ha señalado el video, unas mayores capacidades compositivas por parte del fotógrafo y unas mayores habilidades del fotógrafo de poder sacarle recurso a la naturaleza, que es el ámbito en donde se desarrolla la fotografía. Por eso es interesante analizar la fotografía, ¿no? Y ciertamente uno de los más grandes artistas fotógrafos en nuestro país es Martín Chambi Jiménez. Pero no nos adelantemos. Entonces, en el siglo XX la imagen del indio será recogido tanto en la fotografía como en la pintura. En la siguiente sesión veremos a los indigenistas. En esta sesión vamos a dedicarnos a los fotógrafos, en concreto a Martín Chambi, ¿no? Un aspecto importante es la mirada del indígena. Y algo que hay que resaltar es que esa mirada del indígena no es idealizada como lo vimos en la sesión pasada. ¿Por qué? Porque el contacto es directo. El fotógrafo toma contacto directo con el indígena, por lo tanto es imposible que lo idealice. Lo puede magnificar, lo puede caricaturizar, pero siempre partiendo de la realidad, ¿no? La imagen del indio se realiza en su contexto. Y este es otro aspecto también interesante porque descubrimos al indio a través de las fotografías. Y ya no el indio como un inocente, como un tonto, como alguien que está, diríamos, ahí, forma parte de algo como podría ser una hacienda, sino que la fotografía del siglo XX, mientras
identifica al indígena en sus contextos, sus labores campesinas cotidianas, sus reuniones familiares, sus fiestas, su familia, lo que está haciendo es rescatar su dignidad, está resaltando su dignidad como ser humano, porque está sacando de encima el velo que se tenía del indígena como un peón más para convertirlo en un ser humano. Y además que ese rescate de su figura, ese resalte de sus facciones, porque aquí ya no hay embellecimiento posible, el indígena se muestra como es. Entonces, ese rescate de su figura y de sus facciones se hace desde una perspectiva estética, no valorativa, no moral, sino estética, puramente estética. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad, pues, de darle una posición, ¿no? Y además, al menos en la fotografía de Chambi y en varios fotógrafos de la época, de esta primera época, vamos a encontrar que también es una fotografía que es ajena al discurso ideológico. No está marcada, no está influida por el discurso ideológico, como luego lo vamos a ver en otros casos posteriores. Ahora no. Pese a que es una época de mucha ideología, porque acuérdense, ¿no? Ha aparecido el partido aprista, ha aparecido el partido comunista, ha aparecido el partido socialista, son partidos de fuerte carga ideológica y de masa. Sin embargo, la fotografía que se realiza sobre el indígena no tiene ese discurso ideológico, sino más bien tiene otro discurso que es, o en todo caso, otro enfoque, y es el enfoque de identificar al indígena con el espíritu esencial. Algunos autores podrían señalar que justamente ese es el marco ideológico. Bueno, pero desde mi perspectiva, pienso que la búsqueda del espíritu esencial más bien está dentro de diríamos, del discurso de renovación que se tenía en el Perú a comienzos del siglo XX, la obra de Víctor Andrés Belaúnde, Peruanidad, o la misma obra de Mariátegui, ¿no? Los 7 ensayos, que, diríamos, buscan el espíritu esencial, ¿no? Mariátegui tiene un libro que se llama El alma matinal. Es un libro que tiene algunos artículos bastante ideológicos, pero no todos, ¿no? Y entonces esa búsqueda de lo que es la esencia del Perú, que está tan pegada o tan conectada con las necesidades que tiene Latinoamérica en general, no solo el Perú, Latinoamérica en general, de descubrir quiénes somos. Y lo hemos señalado, que ese es un aspecto interesante de resaltar en este tema del indígena, porque es la gran pregunta que nos estamos haciendo. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? Entonces, este problema del indio se inserta dentro de ese contexto. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se va a desarrollar esta imagen del indio, esta imagen de lo indígena en el Perú contemporáneo? Bueno, hay 3 enfoques que yo he identificado. Aquí debo decir que los errores los asumo personalmente porque esto es lo que yo pienso. No estoy guiándome de autores ni otros planteamientos. Hay 3 enfoques que evidencio. Uno de ellos es el pintoresco, otro el documental y otro el artístico. Tal vez parecieran que son lo mismo y podría uno profesor, las fotografías son una y son las mismas, sí, pero cuando hablamos de enfoque no estamos hablando del producto, estamos hablando de la forma en que se produce, las intencionalidades que se tienen al momento de hacer esa fotografía, de hacer ese producto. Ahí está el enfoque. Bueno, y vamos a verlo, ¿no? Vamos a ver esto a partir de un repaso a la obra de Martín Chambi. Nació en Puno en 1891, muere en el Cusco en 1973. Como ustedes pueden ver, es un arco de tiempo bastante amplio, 80 años, y además también en unas épocas en donde el Perú está transformándose. O sea, Chambi fue protagonista directo de las transformaciones que hubo en el país. El Chambi de 1900
y el Perú del 1900 no es el Perú de 1968. Son dos Perú distintos y Chambi tuvo la oportunidad de poder ver esa transformación. Algo importante de señalar y que no podemos dejar de mencionar es que Chambi es un ejemplo de lo que venimos señalando, porque él nace en el seno de una familia de campesinos quechohablantes. Por lo tanto, sí nos regimos por las condiciones sociales marcadamente imperativas en el 19, Chambi nunca hubiera salido de su ámbito campesino. Pero justamente la situación en la que se desarrolla el Perú a comienzos del siglo XX permite a él salir de ese ámbito, ¿no? Con pocos estudios, porque en realidad solo estudió hasta el tercer grado de primaria, en una época en donde lo máximo que podían estudiar era de manera gratuita era hasta el sexto grado de primaria, o sea que tenía más o menos conocimientos suficientes. Eh, y la vida lo va llevando a través de distintos ámbitos, primero el trabajo manual, hasta que recala en Arequipa en 1908 con 17 años, y este hecho de Arequipa es su principal transformación, porque aprende el oficio de fotógrafo en el estudio del gran artista y poco conocido Maximiliano Telésforo Vargas o Max T. Vargas, ¿no? Es el gran desconocido, el artista más importante, según Andrés Garay y Villacorta. Max T. Vargas es el gran impulsor de las transformaciones artísticas en el país a comienzos del siglo XX, para la zona surandina. Y ciertamente Chambi aprende del mejor y aprende muy bien, al punto que en poco tiempo ya está introduciéndose en el mundo del retrato, concretamente en un retrato que tiene estilos muy característicos. El estilo Rembrandt, que se centra en el uso de la luz, utilizando focalizadamente la luz para resaltar las figuras, y en el estilo pictorialista, que tiene que ver con la intervención o el retoque de la fotografía buscando embellecerla. Esta es la obra en donde mejor Chambi destaca y va desarrollándose en este primer periodo. Tiene una exposición en 1917 que le permite ser conocido y reconocido. 3 años después lo encontramos ya en el Cusco, abriendo taller personal, y evidentemente es aquí donde va a empezar a desarrollar toda su obra, ¿no? Como todos sabemos, los fotógrafos de esta época, pues, y gran parte de los fotógrafos del siglo XX, sostenían su trabajo, diríamos, su negocio, porque la fotografía no solamente es arte, también es un negocio, y lo sostenían a partir de los retratos, ¿no? En este contexto, pues una cosa que hay que llamar la atención es que Chambi, ya con taller propio, empieza a desarrollar, diríamos, un tipo de retrato que podríamos denominar tardo pictorialista, porque es un retrato que, si bien tiene algunas características del periodo anterior, del estilo anterior que he mencionado, lo cierto es que también se va a caracterizar porque empieza a utilizar otros elementos, ya no el retoque como el elemento central, sino que empieza a utilizar técnicas de iluminación principalmente como elemento para realzar las figuras de los retratados. Luego vamos a ver un par de ejemplos donde esto queda claramente evidenciado. Un aspecto importante es que muy pronto Chambi es reconocido como un retratista importante en la ciudad del Cusco. Su vínculo con la intelectualidad cusqueña, con la burguesía cusqueña y su buen trabajo y su buen oficio
lo hacen ser partícipe de, diríamos, una posición al menos de reconocimiento sólida, ¿no? Lo que le dará a él también la oportunidad de poder participar en proyectos tal vez un poco más grandes, como fue el acompañar al cónsul de Estados Unidos a visitar Machu Picchu como el fotógrafo oficial de la expedición, y esto evidentemente es un elemento importante en su carrera. Chambi no solamente destaca como un gran retratista, sino que prontamente influido tal vez por lo que está sucediendo en otros lugares, se lanza a la calle como un documentalista local, ¿no? Y esa otra faceta del Chambi que está fuera del estudio, del Chambi que hace fotografía directa, del Chambi que no utiliza retoque, sino que, diríamos, empieza a desarrollar un trabajo documentario, lo muestra en la genialidad fotográfica como que es, ¿no? Porque evidentemente va a aplicar al exterior aquellos conocimientos que él tiene y que ha desarrollado en el estudio, ¿no? Por último, señalar pues que junto a este documentalismo y este retratismo de Chambi hay también que señalar su fotografía artística. Tal vez habría que señalar que en el tema documentalista el principal protagonista de su fotografía documental es el indígena. Es el indígena, no es la ciudad del Cusco, como por ejemplo en Curret, ¿no? En Curret, que es Eugenio Curret, que es el otro gran fotógrafo de Lima, es el gran fotógrafo de Lima del siglo XIX, el protagonista de Curret siempre va a ser la ciudad. Y en su obra predomina una obra paisajista, pero de ciudad, principalmente. En cambio, aunque también hay retratos, ¿no? Y muy buenos retratos, por cierto. Pero en Chambi, el protagonista de su fotografía documental, por lo general, es el indígena. Es su centro de atención. Y la ciudad también, pero en un segundo plano. Más bien a la ciudad es donde le aplica, y al entorno, la naturaleza también es un gran personaje, las ruinas arqueológicas son motivo de su interés. Es en el entorno, es en el paisaje donde vamos a observar sus mayores cotas artísticas, ¿no? Como artista. Eh, y eso no debemos dejarlo de lado porque ciertamente es un tema que marca mucho la obra de Chambi, ¿no? Catalina Soto en el año 2014 tiene un pequeño artículo publicado en Chile en donde ella señala algunos elementos iconográficos reiterativos o recurrentes en la obra de Chambi, ¿no? He hecho una simple un resumen donde podríamos señalar dos tradiciones. En primer lugar, la tradición artística. Según esta autora, Chambi en sus obras cusqueñas no rechaza la presencia de los indígenas. Y en ese sentido, esta articulista lo conecta ciertamente con la pintura virreinal cusqueña que de larga tradición en el Cusco, donde el indígena es un elemento, diríamos, es un personaje más, ¿no? Entonces hay como un hilo conductor entre la fotografía de Chambi y el pasado, y hay un hilo conductor entre ellos. Y por otro lado está la tradición fotográfica. El retrato burgués de élite se compaginan con imágenes de la vida cotidiana y de los campesinos. Chachambi mantiene la tradición fotográfica del burgués que es tan propio de la época y que en el fondo pues es lo que le da de comer, ¿no? Porque es la actividad cotidiana que sustenta su negocio. Pero él no se centra únicamente en ese retrato, sino que empieza a mirar otras cosas, ¿no? Se interesa por otros temas. Y en cuanto a temáticas recurrentes, pues habría que señalar pues sus retratos comerciales, que son de lo más afamado, retratos que no solamente hizo en estudios, sino que en muchas ocasiones hizo retratos en los exteriores, porque la gente le pedía retratos grupales en el exterior. Del mismo modo, no solamente eran retratos individuales, aunque predominan, sino también Chambi realizó retratos grupales, ¿no? Retratos grupales
de familia, de amigos, de compañeros, ¿no? Fíjense el número de gente que podía entrar en sus fotos, ¿no? Esto es, esto le lleva pues a él a tener una comunicación, muchos grupos sociales. Luego está otro tema recurrente, son los paisajes y las vistas arqueológicas, ¿no? Lo hablaremos un poquito más de esto más adelante. Yo quiero poner como ejemplo las dos visitas que hizo Machu Picchu, la del 24 y la del 28, son dos expediciones importantísimas porque de alguna manera marcan el carácter fotográfico de Chambi. Y ciertamente, pues hablar del Cusco y hablar de artistas cusqueños sin hablar del impacto que debe haber tenido en ellos la arqueología prehispánica y inca, ¿no? Pues sería no ver la realidad, ¿no? El Cusco es visualmente una ciudad, no sé si alguien ha estado en el Cusco, pero la ciudad del Cusco es una ciudad en donde lo inca está muy presente, está tan presente que imprime carácter a la ciudad. Más allá de lo española, la ciudad del Cusco también es una ciudad, tal vez la ciudad como ciudad, arquitectónicamente, es junto con Arequipa, pienso yo, que son las ciudades más hispánicas, mucho más que Lima y cualquier ciudad del norte. Por ahí estaría Trujillo, tal vez, pero Cusco y Arequipa son ciudades muy hispánicas en cuanto a su estructura, a los vestigios, al espíritu que tiene. Pero en el Cusco ese hispanismo, esa hispanidad, se ve, diríamos, sometida al imperio de lo inca, ¿no? Porque se nota y se percibe ahí lo inca constantemente. Y otro ámbito también es la documentación, ya lo hemos mencionado, la documentación etnográfica, concretamente en Chambi veremos actividades de campesino, veremos vestimentas, veremos costumbres que se van representando, pero desde una perspectiva ya no solamente de un observador alejado, sino más bien de alguien que está comprometido con lo que representa. Y otro aspecto que no lo vamos a tocar, pero que a alguien si le interesa pues puede ser bien interesante de ver, son los autorretratos. Chambi es un personaje interesante porque se toma fotos de sí mismo, haciendo a veces selfies, o lo que llamaríamos hoy día selfies, o pidiendo a sus colaboradores que le tomen fotos frente a las ruinas, frente al paisaje, frente a los elementos que llaman su atención, marcando pues una clara presencia de esto me interesa, esto me asombra. Eso es lo que quiere transmitir en sus imágenes de autorretrato, ¿no? Especialmente los de gran composición, ¿no? Y evidentemente también está el autorretrato íntimo, ¿no? Donde él se mira en el espejo o donde él aparece sentado con un poncho en una de las ventanas de Machu Picchu, ¿no? Son retratos más íntimos, son retratos más familiares, más cercanos, ¿no? Algunos de ellos artísticos, pero hay una mayor interioridad, ¿no? De una concepción de ser él, ¿no? Esto es bien interesante de señalar, pero insistir no lo trabajaremos, ¿no? Algunos ejemplos de lo que hemos dicho de los retratos comerciales, pues tenemos dos. Aquí la fotografía de la boda de Julio Gadea, que es impresionante, porque además es estilo Rembrandt, ¿no? Se dan cuenta cómo todo el entorno está oscuro y de repente foco de luz centrado en la familia y en los personajes en primer plano. Eso es estilo Rembrandt. ¿Cómo lo ha conseguido? No lo sé, porque no conozco la técnica de la fotografía, pero fíjense ustedes esa capacidad del artista para oscurecer en distintas gradaciones lo que hay alrededor y centrarse únicamente en los rostros de los personajes principales, ¿no? En cambio, estilo pictorialista estaría más bien dentro de la representación de la campesina de Querumarca con niño. Utiliza luces y sombras. Aquí no hay luz eléctrica, aquí todo es
ventanas o puertas que se abren y se cierran dejando entrar la luz. Chamby tenía un estudio que había construido un gran ventanal como techo, y ese ventanal lo manejaba con puertas que se abrían y se cerraban. ¿Eh? Entonces eso permitía manejar de distintas maneras la luz, que es un elemento importante en el estudio fotográfico. De paisajes, fíjense esto, ¿no? Este paisaje. Fíjense cómo no pierde esa sensibilidad de Rembrandt, ¿no? De tonalidades claroscuras para realzar el aura mágico de un despertar andino, ¿no? Como es lo que estamos viendo, la Plaza de Armas del Cusco, con la iglesia de la compañía en el fondo como marco, como diríamos escenografía, y esta imagen pues aprovecha de esos cielos serranos tan brutalmente hermosos, en donde no solamente tenemos luz y oscuridad, sino también tenemos texturas, ¿no? Tenemos colores, gradaciones, matices. Fíjense, texturas, lo podemos observar aquí, ¿no? Cómo cae la luz, cómo incide la luz en la calle empedrada, y qué diferente es cuando cae sobre el muro o cuando cae sobre la acera de piedra, ¿no? Entonces esas tonalidades, esos brillos que van sucediéndose, el charco de agua iluminado, pues es poético esta cosa, todo esto es poético, ¿no? Poesía pura, poesía visual, ¿no? Y frente a eso está la mirada del el personaje sobre el pasado, ¿no? Chambi es el primero que recrea la imagen de Machu Picchu, que mundialmente luego va a ser identificada como, eso es Machu Picchu. Y ahí lo vemos, ¿no? Y fíjense las diferencias que tienen estas dos imágenes, porque la imagen de arriba corresponde a su viaje de 1924. Machu Picchu todavía sigue siendo una ruina desconocida. La imagen de abajo corresponde a su visita 4 años después. Machu Picchu ya ha sido limpiado y es un sitio para visitar. Y cómo realza, ¿no? Frente a esto que se más o menos uno observa y dice, sí, pues deben ser unas ruinas fabulosas, pero la maleza la tiene oculta. Aquí ya encontramos la presencia de la ciudad inca como protagonista de la fotografía. Aquí no, aquí todavía no está presente, aquí está claramente y mucho más realzada, nuevamente utilizando el efecto Rembrandt por este cielo impresionante, arremolinado, ese cielo de luces y sombras que es como un foco natural, ¿no? Es interesante porque las calidades pictóricas que tiene Chambi son resaltadas, ¿no? En esta obra. Ahora, vamos a ver el caso concreto de la fotografía de indios, según esos tres enfoques que hemos mencionado a partir de la obra de Chambi, ¿no? Bueno, el primer caso lo he denominado el pintoresco. Podríamos utilizar otro término, pero prefiero utilizar este porque no indica más allá de lo que la foto dice. ¿A qué denominamos pintoresco? Denominamos a un tipo de fotografía que puede ser de estudio o fotografía directa, o sea, en el exterior, en la que Champi resalta la figura del indígena en su dignidad y exalta su vinculación con su entorno natural, los Andes, en su vida cotidiana. Pero ¿cuál es la diferencia? Que escoge aquellas escenas en donde la mirada puede dirigirse a lo turístico. Por eso es pintoresco, porque incide en aspectos que sin denigrar al indígena, que no lo denigra, podríamos decir, ay, qué bonito, ¿no? Mira esto, qué bonito, wow, qué fabuloso. O sea, está buscando una reacción del espectador, una reacción positiva de sorpresa. Por eso señalamos que es una mirada dirigida a lo turístico y por eso es pintoresco.
no encasilla al indígena, está utilizando las características propias del indígena, la vida del indígena, pero el encuadre, el enfoque, la mirada que plantea, le quita lo que está haciendo para convertirlo en un prototipo, una idea, en una, diríamos, en una escena eh, de gran valor estético, pero además también de sorpresa y una escena que llame nuestra atención, ¿no? Por ejemplo, estas de aquí. Estas es marcadamente pictóricas, pintorescas, ¿no? Y no está denigrando al indígena para nada, no los hace hacer actitudes raras, no están haciendo chistes, ni se mofa de ellos, sino que el indígena en su contexto. Pero, claro, ese contexto, entre comillas, ha sido construido mentalmente por el fotógrafo, ¿no? Fíjense en la parte superior, el indígena toca su quena y tiene la llama al costado, está en un páramo y detrás el monte, ¿no? Escena cotidiana que posiblemente se veía todos los días, pero la forma en que se encuadra de abajo hacia arriba lo magnifica. Entonces ya no es un indígena más, sino es el indígena en los Andes con su llama tocando su quena. Entonces ya hay un cambio de sentido. Es una fotografía de turística, evidentemente. Welcome to Perú, podríamos poner ahí, ¿no? Como también la otra es mucho más marcadamente pintoresca, ¿no? Evidentemente, fíjense, el hombre está, que debe ser el mismo hombre, pienso yo, está jalando a su llama, pero el contraste entre el personaje, los seres vivos y el marco en el que están, convirtiéndolo en figuras chinescas, pues salta mucho más ese carácter pintoresco, ¿no? Otra vez podríamos poner el lema, Welcome to Perú, ¿no? Vive la aventura, ¿no? Como señala muchas veces, como ha utilizado el Perú que no conoce, ¿no? Es la gran propaganda de Perú. Porque evidentemente lo que estamos viendo es unas fotografías en las que se resalta no al indígena, sino al contexto, ¿no? Esa esencia, esa alma esencial está ahí presente, ¿no? Otro tipo de fotografías también de este tipo pintorescas son las que representan las escenografías, diríamos, incaicas, ¿no? Las escenas incaicas. Este es un grupo de teatro. Lamentablemente no he encontrado el dato del año y para poner incompleto el dato mejor no lo pongo. Este es un grupo de teatro que está representando el Ollantay. Acuérdense ustedes que los cusqueños revitalizaron el mundo de los incas a partir de los años 30, 20, 30. El Ollantay va a ser una de las principales representaciones que se hace y en el contexto, en 1940 aproximadamente, aparece el Inti Raymi como una gran escenografía pintoresca dirigida a generar turismo. O sea, el Inti Raymi que se vive en Cusco no es el Inti Raymi inca y no es una tradición inca, es una invención creada en Cusco en los años 40 como motivo para generar turismo. Entonces, piensen que entonces lo inca está siempre conectado con esto. El Ollantay, en este caso, este grupo artístico de artistas, pero también de personajes, pues es interesante ver la forma en cómo se construye la imagen de los incas, ¿no? Porque no hay en realidad una verdadera conexión con lo andino, prehispánico. Las imágenes que nos llegan los incas son construcciones realizadas por los españoles, son imágenes creadas en el virreinato. Por lo tanto, tienen muchísimo de invención, de cosas inventadas y algo de verdad. Esta idea de que los incas llevaban las plumas de Corequén, que de esa manera
en esas vinchas Yauto y la Mascapaicha de esa manera, bueno, lo dice, no es que lo hayan visto, sino que es porque así lo ha descrito Garcilaso de la Vega en los comentarios reales. Por lo tanto, insisto, lo inca, la idea de lo inca es una construcción posterior, ¿no? Tal vez, pienso yo, eh, y estoy echando agua para mi molino porque he investigado ese tema, tal vez es mucho más, aunque menos artístico, pero sí más documental, eh, Felipe Guamán Poma de Ayala. Las imágenes de Guamán Poma de Ayala son tal vez mucho más sinceras que cualquier otra crónica sobre el pasado inca, porque aunque era mal dibujante, tenía ciertas dotes, pero tampoco que fuera wow, eh, era honesto, y eso es tal vez lo más importante. Guamán Poma era honesto, y sus imágenes son honestas. Y en muchas de esas imágenes no se ven la cantidad de artificios que luego aparecen como artificios propios de lo inca, ¿no? Pero bueno, ese es un tema aparte, ¿no? Otro tipo de estilo o de enfoque señalado como característico de la fotografía de Chambi y que nos acerca a esa fotografía de indios es el estilo documental, ¿no? Bueno, el estilo documental podríamos definirlo de esta manera, ¿no? En primer lugar, tener en cuenta que Chambi, Martín Chambi, fue un colaborador asiduo de la revista Variedades y del diario El Correo entre 1918 y 1929. Tanto la revista Variedades como el diario El Correo fueron fundados por el portugués Manuel del Moral. Manuel del Moral era un fotógrafo, pero además también fue tal vez el primer editor con visión de entender que la fotografía tenía que formar parte de la información diaria que se daba a la gente. Y con eso estaba marcando un antes y un después con respecto al uso de la imagen dentro del contexto de lo letrado, ¿no? Esta idea de revistas tipo Hola, revistas tipo Cosas, la misma revista Somos, ¿no? El suplemento Somos, o las primeras páginas de los diarios como Perú 21, como El Correo, como El Popular, donde la imagen casi casi lo abarca todo. Bueno, eso con su distancia, obviamente, ya lo tenía en la cabeza Manuel del Moral en 1900, cuando empezó a crear estas revistas, ¿no? Él fue el primero que entendió el papel de la fotografía como un medio para difundir información, pero también para conocer el Perú. Porque a diferencia de los relatos, las crónicas escritas, de los dibujos, la fotografía para Del Moral, la fotografía tenía la ventaja de ser real, de ser representar la realidad tal y como es. Entonces esta visión llevó a que Manuel del Moral invirtiera mucho esfuerzo en hacer producciones como revistas y diarios de mucha calidad, donde el papel de la fotografía era muy importante, ¿no? Y de veras que dio un impulso tecnológico muy potente a este desarrollo, ¿no? Porque evidentemente introducir fotografías dentro de los diarios, dentro del papel, dentro de la caja de papel, implicaba pues empezar a introducir tecnología, ¿no? Y esto fue un verdadero avance en lo que respecta a estos materiales. Hay que tener en cuenta que estamos en Lima. Lima es la que está avanzando. Por ejemplo, aquí en Piura, si uno dice, ¿y cuándo llegó el fotoperiodismo a Piura? Bueno, debo decirles que llegó todavía sobre los años 50, 40, 50, porque los primeros 20 años del diario El diario El Tiempo no tenía la capacidad para poder insertar, no tenía tecnología, no tenía las máquinas para poder insertar las fotografías dentro de. Eso va a venir recién a partir de los años 40, 50, donde ya empezamos a observar una mayor continuidad de fotografía, ¿no? Acuérdense que la UDEP, por convenio, tiene el fondo fotográfico del diario El Tiempo. Y entonces podemos rastrear ahí las huellas del pasado, ¿no?
Bueno, ahora, esta situación, este contexto ayuda a Chambi, permite a Chambi convertirse en una especie de reportero gráfico, pues, ¿no? Un reportero fotográfico que empieza a mirar, empieza a trabajar fuera del estudio, empieza a meterse en la vida cotidiana de la ciudad, recorre la región y buscando qué, buscando hechos históricos que ocurran en Cusco que puedan ser motivo de un reportaje enviado a Lima, pero también empieza a mirar a las personas, a los tipos humanos, porque ve en ellos aspectos etnográficos, aspectos documentales que pueden ser de interés para el conocimiento general. Entonces ya no es una mirada hacia el turismo, ya no es una mirada de magnificencia a generar una curiosidad, sino ahora es una mirada documental dirigida a entender una realidad. Y es así como se ve en estas obras, ¿no? El policía, por ejemplo, policía que ha cogido al pájaro frutero, al niño que está corriendo las calles y que nos habla no solamente de la acción del niño que está siendo castigado por el policía, sino que nos habla de la realidad de la civilización frente a la barbarie, ¿no? Porque ese policía cusqueño, indígena, está vestido a la usanza occidental, mientras que el niño indígena también, cusqueño también, está vistiendo harapos a la manera campesina, incluso sin zapato. Ahí claramente vemos esa, o sea, además del hecho, ¿no? De los niños que están abandonados, de los niños que están corriendo por la calle sin padre ni madre y que hay que corregirlos, que ese es el hecho, está también el trasfondo, ¿no? Que tiene que ver con la reflexión sobre la realidad del país. Otra foto documental que tiene como punto de partida lo anecdótico, la aparición de un gigante en Paruro, ¿no? Juan de la Cruz Iguana, se convierte a la vez también en un tema de análisis, ¿no? Personal, y aunque la foto está en estudio, la nobleza de la mirada del gigante comparado con la pobreza de su vestimenta, hace reflexionar justamente sobre el Perú, ¿no? Sobre ese Perú desconocido, que es ese Perú, diríamos hoy podría llamarlo ese Perú marginal, ¿no? Que es el mundo campesino. O esta de aquí que pusimos en la sesión anterior, no sé si recordarán lo que hablábamos acerca de esta imagen, ¿no? Campesinos en el juzgado, una imagen brutal, donde nos habla acerca de que es, donde nos están ellos mismos inquiriendo de qué hacemos aquí, qué cosa es esto, ¿no? Ese choque entre diríamos, el mundo judicial o el mundo de las leyes, el mundo legal, frente al mundo de la ignorancia, ¿no? Como se puede ver aquí, es impresionante, ¿no? Gente indígenas que ni siquiera tienen zapatos, ¿no? Frente a otros que están vestidos con terno, ¿no? Eso es interesante, ¿no? ¿Y por qué se habrán quitado los zapatos? Pues supongo yo para no ensuciar la alfombra, porque esta es una enorme alfombra y entonces ellos no quieren ensuciar la alfombra y se han quitado los zapatos. O sea, la visión de la servidumbre, la visión de la servidumbre, ¿no? Es impresionante esta imagen, ¿no? Pero muy documental, ¿no? Porque evidentemente volvemos a ver el hecho, ¿no? Por un lado, el tema que convoca a esta imagen que tendría que ver con algún juicio, y por otro lado, el enfoque de la reflexión sobre la sociedad, ¿no? Bueno, y también dentro de este grupo de fotografías, pues hay un tercer enfoque que hemos denominado artístico, ¿no? Ahora, ¿a qué denominamos artístico, no? Bueno, hay que partir de la idea
En primer lugar, que Martín Chambi, al estudio de Martín Chambi no solo llegaba los grupos burgueses, ¿no? La élite también, ¿no? Pero no solo ellos, que deseaban realizarse un retrato y ciertamente Chambi satisfacía sus necesidades porque hacía retratos de mucha calidad, ¿no? Y de muy alta calidad, inspiradores. Los investigadores señalan que al estudio fotográfico de Chambi también llegaban los indígenas, invitados por él. Y los retratos, bueno, ya hemos visto un par de casos, ¿no? La campesina de Querumarca, el gigante de Sihuana. Los retratos que realizaban, algunos también hechos en el exterior, en el ámbito artístico, no se centran en la persona ni en su reflexión sobre su realidad, sino que adelantándose 100 años a, a la fotografía de moda hoy en día, como la fotografía de Mario Testino, Chambi empieza a centrarse no solo en la persona, sino también en la vestimenta. El interés que tiene por la vestimenta, el interés que tiene por las festividades, el interés que tiene por el personaje, es lo que le da ese carácter artístico a sus obras. ¿Ok? Entonces, fíjense, son ligeramente distintas, ¿ah? Pero nos ayudan a entender esta obra de Chambi. Fíjense, estas tres, ¿no? La Pascana, a la derecha tenemos el indio en la Pascana, se ha levantado para ser fotografiado por Chambi, quien se centra en el poncho. Maravilloso poncho, ¿no? De mucha calidad y posiblemente varios colores, porque evidentemente, aunque lo vemos en blanco y negro, se notan las degradaciones de tonalidad, lo que nos implica que hay varios colores ahí. O, como podemos ver en el caso de este o del otro a la izquierda, este indio llevando su jarrón en la parte de atrás. ¿Y qué es lo que le interesa a Chambi? Pues todo, el conjunto, ¿no? La manera como lleva el aríbalo, la manera como está vestido, todo eso es para él llamativo, una foto artística. Y en el tercer caso tenemos el indígena mayor, ¿no? Que es un retrato, es el rostro surcado de arrugas, que es lo que llama la atención. Entonces, o en este caso, ¿no? El conjunto musical, con bailarinas y todo. ¿Eh? Fíjense la riqueza del ornamento, la riqueza del vestuario que es representado recogido por Chambi en una enorme foto grupal, ¿no? Se dan cuenta el valor artístico que tienen estas fotografías, ¿eh? Es el enfoque, es la mirada que le pone el artista a esta fotografía centrándose en aquellos elementos que no hemos visto en los otros casos, ¿no? Aquí claramente se está centrando en el conjunto, en el vestuario, en los elementos musicales, ¿no? Una foto artística. Ahora, hay un par de temas más, ¿no? ¿Cómo es la mirada de Chambi hacia el pasado? Y hemos visto el caso de Machu Picchu, que nos abre las puertas a ese Chambi mirando hacia atrás, ¿no? Tal vez podríamos decir lo siguiente, ¿no? Que ciertamente la visita de Hiram Bingham y el descubrimiento científico de Machu Picchu a la investigación arqueológica, porque mucha gente dice, no, Hiram Bingham no descubrió nada, porque ya el Cusco, ya Machu Picchu existía, y muchos cusqueños sabían que existía el Cusco, Machu Picchu. Sí, eso es verdad, pero lo que Hiram Bingham hizo fue descubrir el Cusco, Machu Picchu, para la comunidad científica internacional. Descubrir Machu Picchu, investigación arqueológica. Ese es el gran aporte de Hiram Bingham. Y además
no solamente fue un descubrimiento científico, porque este Bingham tuvo la muy genial idea de utilizar el recurso fotográfico como el principal medio para dar a conocer Machu Picchu. Entonces, más allá de sus investigaciones y sus publicaciones científicas sobre este sitio arqueológico, lo más valioso de Hiram Bingham son la colección de fotos que aparece en National Geographic, donde se representa Machu Picchu. Entonces, ese es el principal aporte. Machu Picchu es conocido mundialmente no tanto por la investigación científica, sino principalmente por la visualidad del sitio y que impacta, pues, ¿no? Chambi sigue la ruta de Hiram Bingham y participó, como ya adelantamos, en 2 expediciones arqueológicas en los años 24 y 28. Y las imágenes que él recoge en estas expediciones dan muestra de esa sensibilidad que tiene hacia visualizar en la ciudad del Cusco el elemento arquitectónico como un elemento arqueológico. Pero además también da un paso. Lo arqueológico para Chambi no es solamente, no tiene solamente un valor documental, también tiene un sentido de orgullo local. Él se maravilla, él trata de que a través de sus imágenes la gente se maraville de la belleza de los objetos arqueológicos. Y evidentemente ahí tenemos pues su vocación artística. Y claramente también hay un interés comercial, porque Chambi supo aprovechar y sacarle provecho a colecciones, a tira de colecciones de fotografías sobre arqueología cusqueña. Y eso fue un gran reclamo comercial, porque la gente compraba sus tiras, ¿no? De hecho, por ejemplo, en este libro que se llama Cusco Revelado, de Andrés Garay, con otros autores, hay un interesante artículo que menciona Garay trabajándolo con Jorge Villacorta, que se titula Revelación de una civilización antigua, Chambi Machu Picchu, 1924-1928. Ahí tenemos la portada de Chambi. Y en este libro se señala una cosa muy importante, que las fotografías del legado de Chambi sobre Machu Picchu, muy pocas de ellas han llegado completas. Esta colección de Machu Picchu, muy pocas de ellas han llegado completas. ¿Por qué? Porque como las vendía y las iba poniendo en venta, pues a veces se compraban no completa la colección, sino se compraba una foto, otra foto, otra foto y tal, ¿no? Sin embargo, ellos han podido dar con la colección completa, no en el Perú, sino en Alemania. En Alemania, concretamente en el instituto, en la fototeca del Instituto Iberoamericano de Berlín. ¿A raíz de qué? A raíz de que en 1929 Walter Lehmann, que era un americanista alemán, pasó por Cusco y se interesó por las fotografías de Chambi. Entonces, este Lehmann lo que hizo fue comprar toda la colección. Adquirió 40 fotografías originales, de las cuales 30 fotografías son de Machu Picchu y 10 son de otros sitios arqueológicos a los alrededores del Cusco. Entonces, claro, aquí estamos pues frente a un legado muy importante, porque lo que hizo Lehmann fue finalmente construir la colección que tenía Chambi en la cabeza sobre Machu Picchu y que lamentablemente no ha llegado completa hasta nuestros días. Algunas de esas imágenes son evocadoras, todas son evocadoras, magnificentes, ¿no? Fíjense estas estampas de Machu Picchu.
la de la superior izquierda con esos personajes como tributándole al Huayna Picchu, o sea, para resaltar más el misticismo. La que van creciendo, van subiendo de abajo a arriba, generan esa imagen impresionante, ¿no? Y cómo saca provecho de esto es una de las cosas que a mí más me alucina. Cómo le saca provecho a la luz, generando, fíjense, esta entrada de luz por acá, que crea esa tensión, ¿no? O esta que vemos aquí abajo, ¿no? Las ventanas de del palacio de Pachacútec abiertas hacia el infinito. Entonces, ¿cuánto debió esperar el autor para poder encontrar estas escenas, ¿no? O tal vez también preguntarnos, ya que el autor no podía mover el paisaje, porque el paisaje estaba ahí, ¿cómo encontraba? ¿Qué tal ojo tenía para poder encontrar la fotografía perfecta, ¿no? Y esto a veces es lo que siempre digo yo, esto es lo que hemos perdido. Esto es lo que hemos perdido con el tiempo, ¿no? Esta también es muy interesante porque nos habla de la monumentalidad. Este personaje es un elemento para poder hablar de la monumentalidad del Coricancha. A lo que voy es que hoy en día, el mundo entero, pero para no ser tanto, hoy en día se hacen exponencialmente más fotografías que en el pasado. Todos nosotros somos fotógrafos, porque tenemos un celular donde la cámara es un elemento esencial. Hoy en día vivimos, tal vez la palabra no es la más adecuada, pero vivimos una orgía de la imagen, porque hacemos tantas imágenes que nos sobrepasan. Y muchas de esas imágenes son de nosotros mismos, son autorreferenciales. No son autorretratos, sino son autorreferenciales. Son los selfies. El selfie no es necesariamente un autorretrato, porque un autorretrato tiene que ver con el personaje reflexionando sobre sí mismo. El selfie no. El selfie no es el personaje reflexionando sobre sí mismo, sino el personaje construyéndose una historia ideal, perfecta. ¿Cuántas veces hemos botado al tacho de la basura digital miles y miles de fotos porque no nos gustan, porque no salimos bien? Eso es lo que siempre decimos, ay, no salgo bien. No salgo bien y por lo tanto lo tiro a la basura, ¿no? Pero en el fondo no es que no salgas bien, sino que no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo con lo que somos con respecto a lo que queremos. Lo que queremos es perfecto y lo que somos es la realidad. El problema es que nuestro mundo, nuestra sociedad actual, que es una sociedad de la imagen, nos impulsa a que lleguemos a esa perfección, incluso irrumpiendo, retocando, manipulando la realidad. Por eso existe toda esa serie todos esos paquetes de aplicaciones en las cuales uno puede hacer crecer su nariz, agachar su quijada, manipularse, incluso cambiarse de color. Hay un efecto donde aparece con los ojos celestes, cuando tú siempre has tenido los ojos negros de toda tu familia toda la vida, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas tomadas sin pensarlo, porque efectivamente en nuestra sociedad hacemos muchas cosas sin pensar, finalmente lo que está haciendo es alejarnos de los conceptos claves, ¿no? Porque estamos creándonos una cultura de la imagen que no es la real. Y la fotografía está dejando de tener esa función que tenía antes para convertirse meramente en un medio de nuestro egolatrismo, ¿no?
Entonces eso es bien interesante de reflexionar. Y a mí me parece que es muy importante tener en cuenta del uso que le estamos dando a la fotografía. En esta época se valora mucho más la fotografía. La fotografía tiene muchas más posibilidades porque era escasa. Por lo tanto, un rollo solo traía 36 tomas. Una placa de vidrio había que hacerla. Entonces, todo ese tipo de cosas hacían que la fotografía fuera escasa y por lo tanto la toma, el clic, tenía que ser un clic muy bien pensado. Hoy día tenemos exceso. ¿Por qué? Porque no nos cuesta nada. Y entonces, eso en el final está siendo contraproducente, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan, espero que hayan visto ustedes esa película de Pixar que se llama Los Increíbles. Hay una fabulosa escena de Los Increíbles donde Mr. Increíble ha sido capturado por síndrome y lo tiene atado ahí a un cepo virtual. Y Mr. Increíble le pregunta, ¿por qué haces esto? ¿No? Y síndrome le dice, porque tú siempre has querido, cuando yo te pedí ser increíble, tú me dijiste que no. Y entonces ahora te he demostrado y te he superado porque ahora yo soy increíble, yo soy un héroe, yo soy un superhéroe. Y lo que voy a hacer es que todo el mundo sea superhéroe. Todos podrán comprar mis productos, todos podrán llevar a sus casas los implementos necesarios para ser superhéroes, ¿no? Es la idea de la democratización, ¿no? Democratizar las comunicaciones, democratizar todos los instrumentos, democratizar la tecnología para que todo el mundo tenga tecnología, para que todo el mundo tenga. Pero claro, cuando síndrome se da la vuelta y empieza a caminar hacia afuera, empieza a sonreírse maliciosamente y dice, y cuando todos sean superhéroes, nadie lo será. Y efectivamente eso es lo que nos está pasando. ¿Por qué? Porque en la abundancia excesiva, se pierde el sentido original. ¿De qué vale que todo el mundo sea superhéroe? No, no tiene sentido, porque ya nadie lo será, porque será normal que todo sea así. Y lo peor de todo es que ya no va a haber una afición por los superhéroes, ¿no? De la misma manera, cuando la fotografía se vuelve algo normal, algo que todo el mundo puede hacer, pierde su calidad artística. Y entonces la fotografía ha ido denigrando porque ya no es pues la de antes. Bueno, por último, el último tema, Chambi y el indigenismo. El indigenismo es un movimiento cultural muy importante que va a suceder en el sur andino. Cusco es el centro del indigenismo, del pensamiento indigenista. Luis Valcárcel con la tormenta de los Andes, la tempestad de los Andes, un libro publicado en los años 30, marca el inicio del pensamiento indigenista cusqueño, un pensamiento en donde lo que se busca no es solamente recuperar el glorioso pasado andino, incaico, cosa que es muy importante, sino también centrar la idea de que el nuevo Perú debe estar sobre la base de esa raigambre andina, no indígena, sino andina. Por lo tanto, frente al occidentalismo, frente a la influencia de lo occidental, de lo hispánico, hay que empezar a revalorar lo andino, a recuperar eso andino que hemos tenido siempre en el Perú. Claro, es una visión nacionalista, obviamente, ¿no? Muy local en muchos casos. Aquí no estamos hablando de Arguedas, ojo, por si acaso, no estamos hablando de Arguedas. Tal vez estamos hablando más de Ciro Alegría, porque Alegría estaba más conectado con Cárcel en cuanto a su pensamiento. Arguedas no. Arguedas es un tipo que va por otro lado, ¿no? Lo tocaremos más adelante, Arguedas, ¿no? Pero evidentemente el indigenismo es una fuerza cultural muy importante y también en Lima llega
desde la perspectiva, diríamos, pictórica el indigenismo. Pero Chambi, siendo cusqueño, en realidad nunca fue un militante de la causa indigenista, pese a que en su obra, hemos visto, está muy presente el indígena. Porque, como dice Soto, Chambi tiene un sentimiento propio por lo andino y entiende que lo andino es diríamos, es el gran aporte, ¿no?, al Perú y a Latinoamérica. Y es un mensaje, él lo que quiere es revalorar ese mensaje, pero desde una perspectiva de la esencia nacional, del alma matinal, antes que de una propuesta ideológica. Fíjense lo que él escribe, lo que dice en 1958 en una entrevista. Dice: desde que empecé a tomar la fotografía en serio, mi ideal fue solo uno: dar a conocer al mundo toda la belleza natural de mi patria y la imagen tan hermosa de las ruinas que hablan de nuestro pasado histórico, con el fin de promover en lo posible, de acuerdo a mis medios, el turismo en el Perú. Chambi estaba orgulloso, Chambi estaba orgulloso de nuestra situación, de nuestra nacionalidad. Chambi estaba orgulloso de lo que era el Perú y lo que él quería era mostrar eso en el exterior, ¿no? Eh, y además también ve en el pasado incaico, en las ruinas, en los espacios, en la gente, ve esa belleza natural de su patria. Entonces su imagen, la imagen del indígena, no es una imagen pasadista, no es una imagen, diríamos, retrógrada, es una imagen moderna, muy moderna, tal vez más moderna que cualquier otro artista hasta este momento. Y eso es una gran, diríamos, eso es una gran característica de Chambi, ¿no? Esa modernidad, no solamente tecnológica, ojo, sino en cuanto al enfoque. El enfoque pintoresco, el enfoque documental, el enfoque artístico, tres enfoques que en el fondo están concentrados o entrelazados entre los tres, porque el artista en todos ellos tiene un elemento común, que es la dignidad del ser humano, la dignidad de los indígenas.